Familia Senti City, muy buenas noches. Soy el pastor Nelson Ramírez. Les hablo desde el hermoso país del Ecuador y por delegación del Consejo Espiritual de Pastores he sido encomendado para dar un mensaje de año nuevo a toda la familia espiritual. Estamos terminando el año 2024 y cada final de año es un periodo propicio para hacer una especie de balance, para pensar en aquellos aciertos, pero también en los desaciertos, en aquellas victorias, pero también en aquellas derrotas que hemos tenido durante los 365 días. Y claro está, para proyectarnos al nuevo año llenos de planes, llenos de sueños, llenos de ideales que seguramente hemos puesto delante de Dios. En los últimos días y pensando en el mensaje que habría de comunicar a la familia espiritual, Dios me regaló una hermosa promesa que quiero compartir con todos ustedes. En el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 7, quiero que meditemos a la luz de este pasaje, finalmente centrándonos en la promesa que quiero compartirles, pero quiero contextualizar todo lo que le estaba sucediendo al rey David, lo que estaba viviendo el rey David, y que podamos aplicarlo también a nuestra experiencia personal, a nuestra experiencia familiar y también a nuestra experiencia como iglesia. Dice el capítulo 7 en el versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Vamos a parar allí. La palabra del Señor nos muestra cómo el rey David se encontraba en su casa, experimentando un periodo de paz y prosperidad, un periodo de reposo, porque Dios le había dado victoria contra todos sus enemigos. Ya no estaba el rey David siendo perseguido por Saúl, huyendo por los desiertos y escondiéndose en cuevas. No. Tampoco estaba en el periodo, en el tiempo de salir a la guerra y regresar. No, ahora está en su casa. Podríamos decir que está en su palacio, rodeado de todas las comodidades del rey. Y se le viene un pensamiento, una idea, una intención a la cabeza. Y es: yo habito en casa de cedro. No es posible que Dios o el arca de Dios todavía habite entre cortinas. Le voy a hacer una casa a Dios. Y para ello manda llamar al profeta Natán y le comunica esta idea, esta intención que tiene en su corazón. A lo cual el profeta Natán le responde: haz lo que tienes en tu corazón, haz lo que tú quieras. Dios está contigo. Y hasta ahí parece que todo iba bien. Parece que las intenciones de David eran nobles y que el ideal de construirle una casa al Señor era acepto delante de Dios por las palabras del profeta. Pero Dios le habló al profeta Natán aquella misma noche. Continuemos leyendo a partir del versículo 4 y hasta el versículo 8 para que miremos qué es o qué fue lo que Dios le habló al profeta Natán que debía comunicarle a David. Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David:
Así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Prestémosle mucha atención a esa pregunta del versículo 5. ¿Tú me vas o me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Me inquieta algo, y es que aquella noche Dios le habló al profeta Natán. Este mismo Natán que le había dicho a David: haz lo que tienes en tu corazón. Si quieres construirle una casa a Dios, constrúyesela. Y Dios le manda a preguntar a David lo siguiente: ¿tú me has de edificar una casa a mí? ¿Acaso yo le he pedido a algunas de las tribus de Israel que me edifique una casa de cedro? Y en estas dos preguntas podemos comprender que la idea de que David le construyera una casa a Dios no fue recibida de parte de Dios con total agrado. Aunque más adelante Dios en su misericordia le permite a Salomón construirle una casa, lo que conocemos como el templo que años después fue destruido. La pregunta sería: ¿por qué? ¿Qué había de malo en la actitud, en la intención, en el pensamiento de David para que Dios simplemente le respondiera: ¿acaso tú me vas a edificar una casa a mí? ¿Acaso yo les he pedido que me edifiquen una casa de cedro? Llegué a la conclusión de que en la intención y en el pensamiento de David no había nada de malo, sino que Dios tenía un plan superior. Dios tenía pensamientos mucho más altos. Dios tenía algo mejor. Como dice el profeta Jeremías, que los caminos de Dios son más altos, que los pensamientos de Dios son más altos, que los planes de Dios son más altos que los nuestros. Ahora, deberíamos indagar cuál era el plan de Dios. ¿Qué era aquello superior que Dios tenía con David, con su pueblo y, claro está, con todos nosotros como creyentes en Cristo? Pues continuemos leyendo a partir del versículo 8. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David. Dios continúa hablándole a Natán para que le comunique a David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Ahora, Dios le recuerda a David de dónde lo tomó: del redil, de detrás de las ovejas, cuando era un simple pastor del rebaño, cuando inclusive fue ignorado por su padre o descalificado por su padre para que fuese el príncipe, el rey de Israel. Ni siquiera su padre lo consideró, y de allí lo tomó el Señor. Vale la pena preguntarnos de dónde también nos ha tomado el Señor a cada uno de nosotros. ¿Y por qué Dios quiere recordarle esto a David? Puede ser porque en medio de ese periodo de paz, de prosperidad, ese periodo de reposo, se le puede olvidar a uno
el lugar de donde Dios le ha tomado. ¿Quién éramos antes de Cristo? ¿Qué clase de vida vivíamos antes de que el Señor extendiera su gracia y su misericordia sobre nosotros? Dios le comunica al profeta, al rey David: te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses el príncipe sobre mi pueblo. Pero no solamente le comunica de dónde lo ha sacado, también le comunica el camino por donde lo ha traído. El versículo 9 dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dios le dice: yo he estado contigo, yo he caminado contigo, yo te he dado estas victorias, yo he destruido a tus enemigos, yo te he dado un nombre grande. Querida familia, porque lo segundo que debiéramos considerar después de entender o recordar o considerar el lugar de donde Dios nos ha sacado es por dónde nos ha traído el Señor. Y el por dónde implica el camino y las circunstancias, lo que yo llamo el proceso. El proceso, que es una suma de victorias, pero también de derrotas, de aciertos, pero también de desaciertos, de momentos de gozo, de alegría, pero también de momentos dolorosos, tristes y de aflicción. Todo ello hace sinergia para formar el carácter de Cristo en nosotros. Todo ello hace sinergia para formar el carácter de Cristo en nosotros, para formarnos, para madurarnos, para llevarnos a conocer cada día más a Dios y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y también Dios le dice hacia dónde lo lleva. Mire, 3 aspectos importantes. ¿De dónde te saqué? ¿Por dónde te he traído? ¿Y hacia dónde te llevo? Y aquí es donde yo quiero, querida familia, que abracemos esta promesa para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestros matrimonios, pero también para nuestra Iglesia Mundial Senti City. Y es a partir del versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¡Qué extraordinario! Querida familia, y esta es la promesa que quiero compartir con todos ustedes, con toda la familia espiritual. Y es que Dios nos está fijando un lugar. Dios nos está plantando para que nunca más seamos removidos. Pero ese versículo 11 al final me encanta cómo termina. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Todo comenzó con la intención de David, con el pensamiento de David de construirle una casa a Dios. Y Dios le dice: ¿tú me construirás casa a mí? ¿Acaso les he pedido que me construyan una casa donde yo more? Y aquí al final Dios le dice: no, David, yo te edificaré casa a ti, yo te haré casa a ti. Y ese es el plan superior de Dios, porque David estaba pensando en una casa de cedro, en una casa de mármol, con columnas adornadas de piedras preciosas. Pero Dios estaba pensando en una descendencia,
una descendencia de hijos, hijos que le amen, que le sirvan y que glorifiquen su nombre. Esa descendencia la engendraría a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque podemos llegar a confundirnos pensando que Salomón sería quien le construyera la casa a Dios. No, Salomón, verdad, construyó el templo, un templo hermoso, un templo adornado de mármol y piedras preciosas, pero un templo que fue destruido muchos años después por el imperio babilónico. Y Dios aquí no estaba hablando de una casa de piedra, de mármol, de cedro. No, Dios estaba hablando de una descendencia de la cual usted y yo hacemos parte. Por nuestra fe en Jesucristo, hacemos parte de esa descendencia de Dios, de la cual también habló el profeta Malaquías, cuando dijo que Dios buscaba una descendencia para sí mismo. Y esa es la gran promesa que quiero que abracemos como familia espiritual. Que Dios nos está fijando un lugar, o nos ha fijado un lugar. Dios nos ha plantado como lo ha hecho durante los últimos años, afirmándonos, enraizándonos, consolidándonos en la visión de esta familia, en la visión de esta iglesia, en los principios establecidos en su palabra, enraizándonos en el amor los unos por los otros, enraizándonos como familia espiritual, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, y lo continuará haciendo. De tal manera, dice esta promesa, que no seremos removidos ni afligidos, sino que Dios nos hará una casa, como se lo prometió a David. David, tú me harás una casa a mí, tú me construirás una casa a mí. No, yo te edificaré una casa a ti. Ahora, miremos el carácter de esta casa a partir del versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, continúa hablando Dios, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y cuidado, familia, podemos pensar que aquí la palabra de Dios está hablando de Salomón, porque como Salomón edificó templo para Dios, entonces podríamos pensar que esa promesa se cumplió a través de Salomón, y no fue así. Esa promesa la cumple Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Señor y Salvador, de quien Dios dijo, Él sí me edificará una casa. Y es una casa de hijos, es una casa de descendientes. Es una casa de siervos, de hombres y mujeres que vivan para glorificar el nombre de Dios. Pues usted y yo hacemos parte de esa descendencia, hacemos parte de esa casa espiritual. Y es lo que Dios ha hecho, está haciendo y continuará haciendo de esta familia Senti City mundial. Dios nos recuerda de dónde nos ha tomado, de dónde nos ha sacado, el camino por donde nos ha traído. Y también nos da una promesa hermosa, y es el lugar hacia donde el Señor nos está llevando. Podríamos aplicar esto a nivel personal, y es que Dios nos está llevando a ser formados conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo lo escribió en la carta a los Filipenses en el capítulo 1, el versículo 6, cuando dice que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O como lo dice en la carta a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir
dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O en la carta a los Efesios cuando dice que hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida, a la plenitud de aquel varón perfecto. Esto es, a la medida de Jesús, al molde de Jesús, al carácter de Cristo. Podemos aplicarlo a nivel familiar, en nuestra relación con nuestra esposa, en la relación con nuestros hijos, en la relación con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Pero también quiero que lo apliquemos, esta promesa, a nivel de iglesia, entendiendo que Dios está haciendo de esta familia espiritual una casa de hijos, una descendencia de hijos que le honren, que le glorifiquen y que vivan para Él. Y usted y yo debemos abrazar esa obra de Dios y entender que Dios no abandona la obra de sus manos. Entender que lo que Él comenzó lo terminará, lo perfeccionará. Entender que vamos bajo el liderazgo del Espíritu Santo de Dios, que a pesar de los muchos inconvenientes, que a pesar de los muchos problemas, que a pesar de los muchos desafíos que hemos tenido que enfrentar como familia, como iglesia, el Señor nos ha mostrado su gloria, nos ha mostrado su gracia, nos ha mostrado su misericordia. Y todavía el Señor tiene planes con cada uno de nosotros. Planes que muchas veces nosotros no nos alcanzamos ni a imaginar. Como dice Jeremías, el capítulo 29, el versículo 11. Yo sé muy bien los planes que tengo con ustedes, dice Jehová el Señor. Planes de bien, de bienestar, de bendición, no de calamidad, para darles un final lleno de esperanza. ¡Qué extraordinario! Debemos alabar a Dios, debemos experimentar gratitud en nuestro corazón por esos planes que Dios tiene para esta hermosa familia en el mundo. Quiero terminar haciendo una oración, mis amados, dándole gracias a Dios por el año 2024, por todo lo que pudimos haber vivido y experimentado en este año que está terminando, y poniendo en las manos de Dios el año 2025, sin saber lo que nos depare, pero sí estando completamente seguros que el Señor estará con nosotros y nos ayudará. Oremos. Amado Padre Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Gracias por hablar a lo íntimo y profundo de nuestro corazón. Gracias por enseñarnos a través de esta historia, Señor, a través del rey David y sus planes de construirte una casa, y de cómo tú le haces saber que tú tienes mejores planes para él, para su pueblo, para su descendencia y para nosotros como iglesia, Señor, por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Cómo tú no estabas pensando en una casa de cedro, sino que estabas pensando en una descendencia de hijos, descendencia en la cual tú nos incluiste a cada uno de nosotros. Como tú hoy, Señor, extiendes esa promesa, Señor, de afirmarnos, de darnos un lugar, de plantarnos, de edificarnos y de levantar una casa, Señor, una casa de hijos, de descendientes que te glorifiquen, Dios. Como tú, bendito Señor, nos permites conocer que tú tienes planes superiores a los que nosotros tenemos, a lo que nosotros pensamos, Señor. Gracias, Señor, por el año 2024 que está terminando. Señor, con todo lo que ha sucedido, con todo lo que hemos vivido, con las victorias y las derrotas, los aciertos y los desaciertos, aquellos momentos de gozo, de alegría, y también aquellos momentos tristes y dolorosos. Todo, Señor, nos enriquece, nos aporta, nos enseña, talla el carácter de Jesús en nosotros.
Por eso te damos gracias. Gracias, Señor, por el año 2025. Estamos completamente seguros que entramos a este nuevo año de tu mano, sobre los hombros de un gigante llamado Espíritu Santo, sin saber lo que nos depara, Señor, los días por venir, pero completamente seguros de que podemos confiar en ti, de que tú estarás con nosotros, de que tú nos guiarás, de que tú cumplirás tu propósito en nosotros y no abandonarás la obra de tus manos. Yo quiero confesar con mis labios, Señor, y conforme a tu palabra, que somos benditos y bienaventurados, que somos benditos y bienaventurados, que somos benditos y bienaventurados, en el nombre de Cristo Jesús. Que el año 2025 sea un año, Señor, para ver tu gloria, para ver puertas abiertas, para disfrutar de tu amor, de tu gracia, de tu bondad, para amarte intensamente y servirte con alegría. Que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, Señor, podamos caminar a tu lado, podamos caminar contigo. Muchísimas gracias te damos, te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi amada familia. Quiero desearles, de parte del Consejo Espiritual de Pastores de la familia Senti City, un feliz año, un año lleno de bendiciones de parte de Dios, donde podamos avanzar, caminar juntos, vivir la unidad del Espíritu, amar a Dios y servirle con alegría. Que Papá Dios nos continúe bendiciendo.